Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que nos veas. Bienvenidos a esta nueva revisión. En esta ocasión les traigo la figura de Agent Venom o Agente Venom, como le quieras llamar, a cargo de City Toys, quien nuevamente la saca del estadio con esta réplica de la de Yamaguchi. Solo vean qué pedazo de figura. Y quédate para decirte cuánto me costó y por qué debes de agregarla a tu colección. No les muestro el empaque porque está muy dañado, porque estos chinos pues son bien irresponsables en el manejo de paquetes, pero bien, vamos a revisar bien a detalle esta figura, así que comencemos. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que si te gusta este video, que le des like, compartir, que te suscribas al canal y así nos ayudas a nosotros a crecer con este proyecto. Y bien, mis amigos, pues aquí tenemos la figura en sí. Vamos a ver cuáles son los aspectos visuales. Para empezar, tenemos ahí la cabeza, que tiene un esculpido excelente, bastante bueno. Tiene ahí una expresión como enojada. Tiene aquí la parte de los ojos intercambiables, que más adelante en la sección de accesorios los vamos a poder apreciar mejor cuáles son los que contienen. Y además tiene aquí como esta especie de cuello protector, que si no me equivoco son los que se ponen los escuadrones antibombas a la altura del cuello. Tenemos acá también el esculpido de la araña blanca sobre el pecho. Créanme que esta figura al tacto no se sabría distinguir si es una original o una bootleg. Tiene unos acabados perfectos, la textura es perfecta, el peso de la figura también es bastante macizo, por así decirlo. Así que no se sabría diferenciar de una original. Continuamos. Tenemos aquí estas hombreras que tienen estas púas en ambos hombros. Tienen ahí la textura del simbionte. Aquí se ve que se pueden rotar para las diferentes articulaciones, que la articulación es una cosa de locos. Esta figura tiene la articulación habida y por haber, pero eso más adelante lo vamos a ver en la sección de articulaciones. Aquí tenemos también estas partes de armadura en el antebrazo que también tienen sus puntas ahí, lo mismo de este lado. Vemos ahí que tiene la textura del simbionte con esas puntas. En las manos vemos que tiene ahí el característico mancha blanca o plateada de la armadura del agente Venom. Vemos también acá que tiene el cinturón. Esto es movible aquí, de esta manera. Lo mismo, eso funciona para la parte de la articulación cuando queremos hacer poses diferentes. Vemos ahí los bolsillos tácticos de este lado. Aquí atrás tiene más. Vemos ahí en la parte posterior de la figura también, que tiene sus respectivos bolsillos tácticos. En la espalda tiene ahí también la araña blanca esculpida de esta manera. Vemos ahí el collar protector, parte posterior de la cabeza. Y en las piernas ahora vemos ahí que tiene sus diferentes cinturones tácticos esculpidos del lado, donde también se le ponen otras bolsas para como holsters de las pistolas o como fundas. Y en las rodillas tenemos ahí siempre las espinas características de este personaje y siempre la textura simbionte por ahí. Entonces esto es así a grandes rasgos el aspecto visual de la figura. Para ser un poquito más rápidos, pues solamente eso vamos a ver en lo que es en sí la figura. Y ahora vamos a la parte más interesante, una de las partes más interesantes, que es la de los accesorios. Y en cuanto a los accesorios, aquí tenemos el contenido del primer blister, que trae un lanzagranadas, 2 pares de pistolas, 2 pares de medias pistolas, 2 pares de fundas,
un par de bolsillos tácticos, 6 pares de manos intercambiables, 3 pares de ojos intercambiables, una base con su gancho translúcido y la cabeza intercambiable de Venom. Y en el segundo blister nos traen 4 tentáculos base completamente articulados, 2 puntas largas de tentáculos, 2 puntas más cortas, 4 efectos de disparo y por último, la punta afilada de Venom para el brazo. Y aquí tenemos la primera parte de los accesorios. Podemos ver la cantidad de manos intercambiables que trae esta figura. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de manos extra que vienen de esta manera, como que fueran en racimo, no más manos sueltas. Tenemos un accesorio para guardarlas una por una. Así nos olvidamos de tener las manos regadas por un lado, por otro, que no sabemos a dónde está una mano. No, ya tenemos esto para guardarlas todas. Esto me parece a mí un excelente salto de calidad, que pongan este tipo de accesorios para guardar las diferentes partes que contienen las figuras. Entonces ahí vemos ahí que tenemos, ay, perdón, se cayó. Tenemos en primer lugar un set de manos empuñadas que tienen estos agujeros acá, que son para colocar los efectos de telaraña, que más adelante los vamos a ver. Y aquí tenemos 2 pares de manos prácticamente repetidas, que vienen siendo... ¡Ay! Todo se me está cayendo, qué barbaridad. Estamos de manos de mantequilla últimamente. Pues como les digo, aquí está. Estas son unas manos bastante sencillas que sirven para poner pistolas. De esta manera, vamos a ver la parte de las armas, pero ve, para eso sirven. Estas son las que van en las puntas de los tentáculos. Y de este otro lado vemos que están ya las manos de simbionte, así como entreabiertas. Vemos ahí la textura típica de el simbionte. Y por otro lado tenemos aquí unas manos entreabiertas. Estas no sirven para sostener armas, simplemente son así, como entreabiertas. Y por último tenemos las manos, estas acá, que sí son para sostener las armas. Viene el par también, y eso es con respecto a la parte de las manos. Y continuando con la parte de los accesorios, tenemos acá esta arma que al parecer es un lanzagranadas por el barrilete extra grande que tiene. Me atrevería a pensar que sí es un lanzagranadas bastante bonito, la verdad. Un arma grande. Ya vamos a ver unas tomas con el arma y veamos qué más tenemos por acá. Bueno, sigámosla viendo. Ahí vemos que tiene ahí la culata táctica. Tiene aquí una empuñadora también. No tiene gatillos para mayor comodidad. Y ahí tenemos el cañón. Eso es con respecto a lanzagranadas. Y ahora vamos a ver las pistolas. Que las pistolas también están bien esculpidas, bien bonitas. No tienen gatillo para un mayor agarre de la figura. Estas pistolas es de multiplicarlas por 4. Son 4. Pues aquí les estoy mostrando 2. También vienen acompañadas de estas fundas. Solo que aquí no entran la pistola entera así, sino que entran estos accesorios que son unos simuladores de pistola, que son estos chiquitos, así, como que solamente la parte posterior de la pistola, para que esto pueda entrar de esta manera, así, así, y ya da la impresión de que la pistola está enfundada. Esto de igual manera se multiplica por 4. Y vamos a ver cómo es que se pone esto en la figura. Como la figura acá. Y este accesorio va en el agujero acá de las cinchas de la pierna. Se pone de esta manera. Y ya, ahí están. Lo mismo en el otro lado. Venimos. Agarramos una de las fundas.
Y ya la gente Venom nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Por qué me están atacando? ¿Que no ven toda esta cantidad obscena de armas que tengo? De igual manera, ¿ven? Ahí están, todas esa cantidad de armas. Ahí. Vamos a intercambiarle un ratito las manos para que veamos cómo es que las agarra. Eso. Tratemos de hacerlo un poquito rápido para no perder tiempo en el video. Entonces aquí tenemos un set de armas abajo y un set de armas arriba. Y ahí está la figura con todas sus pistolas. Vemos ahí, pistolas de abajo, pistolas de arriba. Bastante genial, la verdad. Esta figura sí que me ha sorprendido. City Toys sí que metió un golazo con esta figura. Y me imagino que así ha de ser también la versión en blanco, que es el Anti-Venom. Si no mal recuerdo, sí, el Anti-Venom, que es la versión como color blanca. Y vamos a ver cómo sostiene también aquí el arma larga, que es el lanzagranadas. Aquí de esta manera. Tenemos ahí el lanzagranadas. Y siguiendo con la parte de los accesorios, amigos, tenemos también estas pequeñas bolsas que la verdad no son mayor cosa. Solamente son un par de bolsillos tácticos extra y de este solo son dos. Ahora vamos a enseñarle otra que es una típica arma del simbionte, que es esta tipo cuchilla bastante puntuda. Tengan cuidado, no me vayan a apoyar las manos con esto, porque esto sí es un plástico bastante duro, no como el hule todo aguado que McFarlane le pone a las armas de las figuras, que se doblan con medio calor que haga en su casa y ya están todas apuntando hacia abajo. No, esto sí es un plástico bastante sólido y bastante puntudo, por lo cual les sugiero que tengan bastante cuidado al manipularlo. Y vamos a ver acá cómo se ve esta cuchilla. Miren, ves, es que es genial. Esta figura no tiene pérdida bajo ninguna circunstancia. No tiene pérdida. ¿Ve? Me parece genial, 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 genial. Bueno, eso con respecto a la parte de los accesorios que son las armas. Ahora vamos con la parte de los tentáculos y los efectos de disparo. Y antes de comenzar con los efectos de tentáculos y disparos, quiero mostrarles también acá los 3 pares de ojos intercambiables que trae la figura. Podemos ver ahí que trae un par con los ojos como bastante abiertos, siempre con fondo negro, y tiene los otros par de ojos en color verde, y por último el par de ojos entrecerrados. Vamos a ver cómo es que se les intercambian. Y bueno, pues mis amigos, aquí vamos a empezar a ver cómo es que se le intercambian los ojos a la cabeza. Para eso tenemos esta herramienta que yo al principio no lograba dar para qué era. Es un plástico translúcido que lo que sirve es para empujar de esta manera los ojitos. Vamos a ver, aquí quitamos el primero. Quitamos el primero acá. El siguiente vamos a presionarlo hacia afuera de esta manera. Y ya salió el segundo. ¿Ahí? Entonces, por Dios, que todo se me está cayendo este día. Que la verdad es que no estoy tan cómodo aquí a la hora de hacer estos videos, pero bueno, aquí está. Entonces, la cabeza en sí queda así sin los ojos. Ahí podemos ver los agujeros donde van. Y vamos a probar primero con los ojos color
verde ahí. Entonces simplemente venimos, agarramos las piezas de los ojos y empezamos a hacerle presión a esto de esta manera, así. Vamos con el otro ojito acá. La verdad es que esto viene así como que bastante grueso, entonces a mí en este momento me está costando que entren, pero bueno, ya se logró entrar. Entonces tenemos la cabeza así de esta manera y se lo vamos a poner a la figura para ver cómo se ve. Y ahí lo tenemos, el Venom con los ojos verdes. Y aquí lo tenemos con el otro par de ojos que podemos ver que están como entrecerrados, que estas pues es para como una pose de más de acción todavía. Y vamos a ver el último par de ojos, que son de esta manera. Si pueden verlos ahí, están bien abiertotes este otro par de ojos. Y eso con respecto a los ojos intercambiables de la figura. Y ahora pasamos a la parte de los tentáculos y los efectos de las armas, como les mencionaba anteriormente. Y aquí tenemos la parte de los tentáculos, que en el estuche originalmente vienen de esta manera. Acá traen el peg para que vaya en la espalda, y en esta otra parte aquí va un agujero donde van ya sea esta parte que son plásticas, estas puntas de tentáculos que son así, que son como las más cortas, o están estas otras que sí son mucho más largas. Es que como les digo, esta figura no tiene pérdida. La cantidad exagerada de accesorios que te le ponen por el precio deja en la calle a las versiones de Marvel Legends, porque estamos hablando de que una Marvel Legends va, por ejemplo, el último agente Venom que salió, parece que era el que traía la cabeza extra con el pelo rubio. Entonces ese solamente traía las armas y traía un par de manos intercambiables y la cabeza intercambiable, $28. Por esos mismos $28 en AliExpress yo compré esta figura que trae 47 accesorios. Es una locura ponerse a pensar, es una locura ponerse a comparar lo que te da uno y el otro. Entonces allí quien se ve mal es Marvel Legends, pues, con este tipo de cosas. Pero bueno, sigamos. Entonces, si se fijan, aquí está el peg, y para que te quede un tentáculo así de grande. Entonces, esta es la parte que va en la espalda. Te lo vamos a mostrar en la figura. Vamos acá. Y esos van, hay dos agujeros en la parte baja de la espalda, aquí donde está mi pulgar, y en la parte superior a la altura de los hombros. Entonces, estas partes que son quizás más largas, lo adecuado es ponerlas en la parte baja. Y es totalmente articulado el tentáculo, ¿ve? Podemos ver que articula así y articula aquí arriba así. O sea, es una locura y no me canso de decirlo. Es una locura, la verdad. Entonces ahí tenemos tentáculos por todas partes. Y como les digo, viene desarmado pues, para una mayor comodidad. Entonces, esta es la parte más larga. Y ahora está estos que son más cortos, que estos perfectamente podrían ir en la parte superior de la espalda de la figura, como lo podemos ver ahorita. Venimos acá, aquí está, aquí, chas, y ya tenemos ahí el tentáculo articulado completamente. Sensacional, la verdad, sensacional. Lo que ha hecho City Toys con esta figura es insuperable. Vaya, eso es con la parte de los tentáculos. Ahora tenemos por acá estos efectos de llama de arma de fuego. Como podemos ver acá, parecen unas florecitas amarillas, pero son los efectos de fuego. Vamos a mostrarlo cómo es que van sobre las armas. Esta es la pistolita, así. Entonces acá, no sé si se logra apreciar, acá en medio va la forma de la punta de la pistola.
Entonces venimos acá así de esta manera y lo enganchamos así. Ahí están los efectos para las armas. Se lo vamos a poner a la figura para que veamos qué genial se ve. Y ahí está. Plan, 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 plan. Excelente, la verdad. Siguiendo con más accesorios, tenemos acá las telarañas, que vienen dos, así. Solo que las puntas se ven algo raras, ¿verdad? No lo sé. Tú dime. Entonces vienen así de esta manera. Van en las manos que traen el agujero aquí. Van sobre la mano y se ponen de esta manera acá. Y ya tenemos ahí la telaraña que sale de las manos. Un bonito detalle, la verdad. Vamos a probar el otro. La verdad es que creo que son iguales. Son iguales. Ahí tenemos. Chas. Nada tan excepcional, ¿verdad? Pero como les digo, o sea, es una cantidad de cosas que traen por un bajo costo. O sea, si me preguntan si vale la pena, desde ya les digo que sí, no lo piensen dos veces. Esta figura vale toda la pena. Y más sorpresas, porque tenemos acá la cabeza del simbionte. Dicen de que esta te la agregaban cuando la comprabas en la tienda oficial, te la agregaban, pero ya aquí la parte bootleg, pues ya vimos que no te anda pidiendo que la compres en línea ni nada, sino simplemente te la agregan. Es lo bonito de la piratería. Es excelente, la verdad. Entonces, esos son los accesorios que trae el agente Venom. Y viendo todo esto, creo que nos podemos ir a la parte de las articulaciones. En cuanto a las articulaciones, tenemos que la figura mueve la cabeza bastante bien hacia arriba, bastante bien hacia abajo, hace giro así, también mueve la cabeza a los lados, de esta manera. La articulación del cuello es independiente a la articulación de la cabeza, por eso es que puede hacer bastante pronunciados los movimientos hacia abajo y de igual manera hacia arriba. Ahora, en cuanto a los brazos, estas sombreras se pueden retirar. Se las voy a retirar pues para poderles ilustrar mejor el movimiento a la altura de los hombros, que en primer lugar tenemos que los brazos se pueden mover así a 90 grados, pueden girar también a 360, tienen movimiento de bíceps acá, tiene doble articulación de codo así. En cuanto a las muñecas, tenemos movimiento así hacia abajo, movimiento hacia arriba y giran completamente. Eso debido a que como se les pueden remover para cambiarles por otras, la otra articulación que es bastante interesante es la que tiene acá a la altura de los hombros, que es todo este elemento que podemos ver ahí en movimiento. De esa manera se mueve todo el conjunto del hombro y del omóplato aquí atrás. Podemos ver ahí el movimiento de esa manera. Eso sirve bastante para cuando queramos hacer poses bastante pronunciadas en las que se haga uso de los hombros y de los brazos. En cuanto a la articulación del torso, tenemos que hace la espalda bien arqueada hacia atrás, aunque aquí adelante queda todo este hueco bastante feo, pero permite de que la espalda se arquee más de la cuenta. E igual aquí, en la parte del cinturón, cuesta volverlo a su lugar, la parte del torso. Así que hay que tener cuidado porque la parte esta
se queda estancada aquí encima del cinturón. El cinturón también tiene su propia articulación. Vemos aquí cómo se le separa, así. De manera que queda así el cinturón, porque hay unos puntos de articulación ahí donde pueden ver mi dedo, ahí. De igual manera acá. Ahí están los puntos de articulación. En cuanto a las piernas pueden hacer un movimiento bastante decente hacia adelante y pueden hacerlo también hacia atrás, ya que esta parte de acá es un tanto blanda, permite hacerlo así. También tiene articulación aquí a la altura del cuádriceps, de esta manera. Tiene doble articulación de rodilla, así, que por cierto la rodilla, si se fijan, no tiene formas así como por ejemplo las figuras de McFarlane, que viene el pin y vienen ahí las ranuras por donde se unen. Aquí no, en este caso la forma de la rodilla se conserva bastante bien, me parece bastante bueno. También tiene una articulación en la bota a la altura de los gemelos, de esta manera. Pueden ver ahí cómo gira. Eso pues en ambas piernas, ¿verdad? Ahí, así. En los pies tiene articulación en los pies, hacia abajo, un poquito hacia arriba, en la punta del zapato, así, la punta del zapato. Y sin faltar el pivote de tobillo. También en las piernas había olvidado mencionar que hace un split bastante decente. Y eso es todo, mis amigos, con respecto a las articulaciones. Y en cuanto a las comparativas, aquí lo tenemos junto a una figura de Venom a cargo de Marvel Select. Vemos ahí la figura de Venom con la cabeza de Eddie Brock. Y aquí tenemos la figura al lado de dos figuras de Marvel Legends, Iron Man y Wolverine. Y por último lo tenemos junto a dos figuras de Diamond Select Toys, que es John Wick y el Gigante de Hierro. Y nuevamente en el apartado dedicado a las poses, aquí tenemos algunos ejemplos, ya saben, de algunas de ellas bastante geniales que puedes lograr, ya sabes, con paciencia, gracia, estilo, y por favor no seas manco para posar figuras. Ustedes saben que una leve inclinación de cabeza, un sutil ángulo de torso o una posición correcta de un brazo pueden ser los ingredientes perfectos para la pose perfecta, y en este caso el agente Venom cumple con esa finalidad. Bueno, se prolongó un poquito la revisión, pero trato de darles la revisión más completa posible. Y si llegaste hasta aquí, ya sea esquipeando y esquipeando porque decías sí, esto ya sé, o si viste todo el video, pues déjame decirte que te agradezco mucho el haber estado hasta el final. Y entonces aquí, mis amigos, nos hemos topado con una de las mejores bootlegs hechas por City Toys, y no me queda más por decir que me deja muy impresionado por la calidad en todo, en materiales, cantidad de accesorios, posabilidad, nada de articulaciones flojas. Ustedes mismos oyeron el plástico rechinar en el segmento de articulaciones, por lo que es una excelente recomendación calidad-costo, y por esta razón yo la calificaría con un Perfect 10. Y es que no encontré ningún defecto que me hiciera decir hubiera sido bueno que, o le faltó un poco más de. No, todo bien con esta figura. Y esa fue la revisión del agente Venoso. Yo sé que te gustó el Venoso, así como si te gusta este video, ya lo sabes, dale like, comparte, activa las notificaciones y sobre todo suscríbete, no cuesta. Y bien, para más videos como este, aquí están estas otras opciones.